Bueno, como vieron en el rectángulo de las medidas de la tabla, vamos a buscarla aquí, que era el 59RK. Le damos aquí al amarillito y buscamos en el archivo. Con 9RK. RK1 y RK. Aquí la vemos. Vale. 5, 9, 18, 13, 16 avos, 2, 3 octavos. Vale. Y como es la misma, quieren la misma tabla, pues entonces lo único que vamos a hacer es revisarla. Esta ya, de todas formas, está revisada. Vemos el rocker que lo tiene aquí. En la cola tiene 2, 3, 16 avos. En la punta 4, 3, 16. A 12 de la punta, un 3, 16 avos. A 12 de la cola, el rocker 7 octavos. Volumen en la punta a 12 de la punta, 1, 7, 16 avos. Y a 12 de la cola, 1, 5 octavos. Vale, aquí, para el que quiera ver los litros vienen marcados aquí, 27,98 litros. Vale. Y aquí vemos el diseño, que lo vemos bien. Vamos a comprobarlo en 3D. Vamos aquí. Vemos que está bien. Bien. Vemos ahora. Clicamos aquí para ver si están bien los cóncavos. Bien. Seguimos. Aquí vemos la cola, la 3 de la cola. Este está, clicamos con el izquierdo y lo dejamos presionado y venimos a la línea esta y nos dice aquí que está a... Esto siempre suele ser lo que está delante del grip. Vale, pues esto fue una tabla antiguamente de un cliente que la quiso igual, entonces se la hicimos y ya se quedó. Yo le hice unas variaciones y el modelo ahora se llama Lorenzo, ya lo verán. Yo le cambié el nombre. Y esta está a 17 de la cola, que lo dice aquí abajo. En esta línea lo dice aquí, ven, 17/T, significa 17 tail. Vale, y ya. Pues entonces, para que vieran dónde estaba esta medida. Ven que el centro está un poquito más atrás del medio, el medio es este. Y aquí yo quité ya las líneas. Entonces, vemos que está todo bien. Clicamos aquí. Hacemos esto, vemos que el rocker está bien. Y ya vamos al CNC. Y aquí introducimos el FOAM, que esto igual no lo vieron el otro día. Venimos aquí abajo a Blank Position del FOAM. Aquí pone Browse. Le damos y aquí tengo yo todos los archivos de los FOAM. Vale, porque eso no lo vieron el otro día. Por ejemplo, vamos a abrir el de este FOAM. El 68 Saber, que es el de PU. Lo abrimos y aquí ya aparece en azul celeste. ¿Lo ven? Y la tabla dentro. Entonces, como es un 5.9 y el FOAM es un 6.8, ya la vamos colocando. Le damos a la primera flechita, que es la que hace que podemos avanzar, clicando en el teclado, en las flechitas, como vieron en los tutoriales. Clicamos primero aquí en la pantalla, nos aparecen las medidas, y ya le vamos dando hacia adelante. Ven cómo se va desplazando. Este FOAM vienen con bastante curva, entonces yo lo voy a retroceder un poco, porque aquí no influye que coma más o menos, porque la densidad es lo mismo en todo el corcho, ¿vale? Entonces yo lo dejo centrado para que, como las fresas, en los corchos las fresas queman el corcho, entonces tienen que ir a una velocidad más lenta. Eso lo verán cuando estemos en la máquina y verán la velocidad como se la tengo que bajar. Y
Entonces dejarlo en el medio para que coma más o menos lo mismo por arriba que por abajo. Que eso ya lo voy regulando cuando tenga el ordenador enfrente de la máquina, porque yo ahora lo tengo en la oficina porque estoy con lo de los vídeos. Entonces yo estoy preparando ahora todos los foam que van a pasarse ahora en la máquina. Vale. Pues bueno, seguimos con esto. Entonces ya atrás lo tenemos a un 16, lo bajo un poquito, 3.16, entonces me voy a la punta, en la siguiente cuadradito aquí arriba lo ven, Rock on the board, Profile, Views Only. Entonces yo ya estoy aquí, entonces ahora subo de la punta y la parte de atrás no se mueve, si se dan cuenta. Vale, entonces yo primero aquí lo dejo alto para ver cómo está el foam, si coincide todo bien, y ya yo después voy bajando en el ordenador cuando esté en la máquina, que eso lo vieron en el segundo vídeo del canal. Vale, pues entonces ya cuando ya tenemos todo esto, ya vamos a la máquina, damos en ese, venimos aquí a Setting, que eso no lo expliqué el otro día, viene Setting. Bueno, perdón, aquí en Off Stringer le dejas marcado, perdón, aceptar, que la primera pasada sea como que va a comer el stringer, lo aplicamos y ya sería export a la máquina, vale, pero eso ahora no. Entonces ya lo dejamos guardado, le damos aquí a Save, ya queda el archivo guardado y listo, y ya el siguiente paso lo veremos en la máquina, vale, venga. Bueno, ya comenzamos de una forma rápida el paso por la máquina, porque cuando se pasan los foam de PU hay que pasarlo muy lento porque la fresa produce calor y derrite el corcho. Entonces me verán en el vídeo que yo estoy pasando mucho tiempo cerca para comprobar si está calentando o no. Y es en las primeras pasadas cuando la fresa está en toda su circunferencia recibiendo calor, y ya cuando empieza a dar pasadas ya se va liberando. Y la siguiente es cuando hace low line, ahí ya me verán que yo estoy con el soplador de aire enfriando un poco la fresa, vale, para que no derrita el corcho, porque como es profundo y así no deforme el shape, vale. Pues les dejo con esto, que será rápido, vale, porque esto es muy lento. Aquí tenemos el foam ya en el cuarto de shape. Podrán ver que no queda tan pulido como un foam normal, este de PU. Ahora verán enfocado, verán que no es tan limpio, vale. Pues bueno, les dejo con esto y seguimos ya con el shape.
Crowded sea, and it can't right here. Bueno, ya nos despedimos del vídeo. Espero que les haya servido. Los pasos de save y de máquina, todo eso ya lo tienen en los tutoriales. En el siguiente veremos el save de laminado en epoxi, el PU, donde verán que me pararé más en los detalles. Vale, espero que les haya servido el vídeo y nos vemos en el siguiente. Venga, y no olviden suscribirse si no están suscritos. Venga, un saludo y suerte.